El maestro dice a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirle a Dios, que lo siga, y donde esté, allí estará también el servidor. A quien le sirva a Dios, el Padre siempre lo premiará. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 24 al 26. La misión de Jesús de Nazaret en sus discípulos tiene mucho fruto. ¿Dónde estará el secreto para que una misión sea muy fructífera, para que una misión sea fecunda de buenos resultados? Donación, desprendimiento, anonadamiento, capacidad de entrega, gran enseñanza de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 10 de agosto, año 2020. La misión. Como Jesús, de una buena cantidad de explicaciones, quiere dar a entender en qué consiste la misión. Uno escucha a cantidades de personas discutiendo sobre la misión. O si pudiéramos reunir una buena cantidad de misioneros y formularle la pregunta: ¿dónde está el secreto de la misión? De la misión evangelizadora que nos corresponde a todos, laicos, sacerdotes, consagrados, creyentes, bautizados. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la base teológica de la misión? Y aparece una pequeña parábola allí en la Santa Biblia, bien pequeñita, en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, a partir de ese verso 24, para decirle a la humanidad cómo es de importante una misión donde hay donación de la persona, desprendimiento de la persona, anonadamiento de la persona, sacrificio, perseverancia, dedicación. Hay una cantidad de verbos que rigen esa misión, pero este texto del Evangelio centra su atención en ese verbo que se llama ser fecundo. ¿Cómo logra una persona ser fecunda, teológicamente hablando, en la iglesia, en la misión? ¿Cómo logra un catequista ser muy fecundo? ¿Cómo logra un sacerdote ser muy fecundo, un excelente pastor en una parroquia? Al ejemplo de una semilla, de desprenderse totalmente, de aceptar el reto, de dedicarse tanto a los demás para poder cumplir la misión y no privilegiarse la misma persona. El secreto está ahí y es el mismo Jesús, el máximo ejemplo para ese tipo de misionero. Se desprendió, se anonadó totalmente, diría San Pablo, y pudo cumplir la misión. Es la manera como la persona se dona a los demás y da todo lo que tiene, todas sus capacidades intelectuales, afectivas, todas sus capacidades pastorales, de corazón de pastor, de una gran persona, de excelente en la caridad y en la misericordia con las demás personas. Ahí está el punto. San Pablo, escribiéndole a los corintios, les recomienda cómo darse en abundancia para cumplir una buena misión. Y San Pablo utiliza como dos, tres palabritas que las combina tan perfectamente en esa segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 10. Y va a decir el apóstol San Pablo: el que siembra con mezquindad
O la persona que siembra tacañamente cosecha también con mezquindad tacañamente. Pero la persona que siembra con abundancia, es decir, se entrega, se dona, cosecha en abundancia. San Pablo da una clave que me parece importantísima, que cada persona cumpla su misión según el dictamen del corazón, dice San Pablo, no de mala gana ni forzado, porque Dios ama al que se entrega totalmente con alegría, al estilo de una semilla que cae en la tierra y se vuelve fecunda, se putrefacta, se delíe totalmente y se convierte en abundancia. Una pequeña semillita da un árbol, una pequeña semilla da una fruta, una pequeña semilla da un arbusto, una semilla brota otra, se sacrifica alguien para dar en abundancia a los demás. Ahí está San Pablo, teológico muy excelente en su mensaje para decirle a un misionero, actúe usted de acuerdo al dictamen de su corazón, es decir, sea abundante para darle a los demás, para entregarse el tiempo, la generosidad, para atender a las personas en su parroquia, en su trabajo pastoral, en su misión. Tenga todo el tiempo necesario. Le advierte San Pablo, no lo haga de mala gana, ni forzado, ni se queje, ni comience a decir es que yo, no se queje, no comience a decir bobadas, hágalo bien o si no, no lo haga. Es algo así, más o menos una traducción latinoamericana al estilo de lo que San Pablo quiere decir a los corintios, no haga las cosas de mala gana, aprenda a entregarse de corazón. El asunto nace a raíz de que Jesús de Nazaret comienza a predicar el reino de su Padre Celestial basado en unas convencionales muy diferentes, unas directrices contrarias a los judíos. Porque era que los judíos esperaban un Mesías bajo la apariencia de un rey al estilo de David. Entonces este Señor puede ser el Mesías, ¿será este el que viene? ¿Será el enviado? ¿Será el que tenemos que esperar? ¿O será que esperamos a otros? ¿Será este el Señor que nos viene a liberar a Israel? Entonces, esperar un rey muy elegantón, con un excelente perfume, con un peinado muy elegantón y con anillo en sus dedos, pues no le llegó ese rey. Le llegó un personaje que donó su vida, que era la característica crucial del Mesías, entregar su vida para salvar a los demás. Producir mucho fruto y encontrar la vida eterna. Produce mucho fruto. Entonces, el anonadamiento de Jesús, Jesús se anonadó y tomó la condición de siervo, servirle a una sociedad, no estar por encima de la sociedad, ni creerse por encima de la sociedad, sino servirle a la sociedad. Eso es comparable a una semilla que está sepultada en la tierra. Es decir, amar es servir y servir es perderse en la vida de los demás. Morir, que fue lo que hizo Jesús, que aceptó una muerte y una muerte de cruz. Tiene el distintivo Jesús de Nazaret de la entrega, de la donación, del anonadarse. Tiene otro distintivo que también a los judíos no les cuadró mucho para cumplir la misión al estilo de la semilla que se dona, que se entrega, que se convierte totalmente para el servicio de los demás, la pobreza. Si no hay pobreza en la persona, no puede haber esa misión excelente. Pobreza en la Biblia significa desprendimiento. La persona no está como atrapada por el dinero, por el poder o por el placer, por el orgullo, por la vanidad, por estar por encima de los demás, por tener el carro máximo y vivir en el máximo barrio de la ciudad. No, la persona está para servir, vive su vida normal. Pobreza es un distintivo de Jesús de Nazaret y en eso se han distinguido cantidad de santos y mártires en la historia de la Iglesia Católica. Aparece un ejemplo que me parece bueno decirlo, que es San Lorenzo, diácono y mártir, ubicado allí en el siglo II de la historia de la Iglesia Católica, y aparece un señor que se llama San Lorenzo, que el Papa Sixto II lo manda a llamar y le da ese cargo, esa misión de ser diácono.
Y la palabra diácono, diacono, diaconía, en lengua griega, en español, servidor, caridad, misericordia, eso significa la palabra diácono en español, el que le sirve a los demás, el que practica la caridad con los demás, el que tiene misericordia con los demás, el que está pendiente del dolor de los demás, ese es el señor diácono. Entonces elige a San Lorenzo y le da esa misión en la ciudad de Roma. Mire, encárguese usted de los pobres. Todos los pobres tendrán que ver con usted. Arranque a trabajar y tiene trabajo para largo. Y lo hizo perfecto. Y apareció en el año 257 el emperador romano Valeriano, donde publicó un edicto de persecución a los cristianos y arrestando al Papa, a sus diáconos y a todas las misiones. Y mandaron a llamar a San Lorenzo. Y Lorenzo, entonces, el emperador dijo, usted queda encargado de traerme los tesoros de la Iglesia Católica. Y el diácono le dijo, sí, señor, con mucho gusto, yo se los traigo. Antes de que usted me mande a matar y yo muera en una parrilla dando vueltas como un pollo, entonces espere un momentico, yo le traigo los tesoros de la iglesia. Y se fue y le trajo los tesoros, los pobres, y los colocó allí frente al emperador y le dijo esa frase que quedó ahí en la historia del siglo segundo. Estos son los tesoros de la iglesia. Y ahí comenzó la causa de la condena de este diácono de morir defendiendo los pobres, los necesitados, los enfermos. En una catequesis del 12 de abril del año 2017, el Papa Francisco, hablando del texto de la semillita, del grano, del granito, de todo lo que tiene que ver con la posición frente al desprendimiento para cumplir bien una misión, el Papa dijo como tres palabras que me parecen interesantes. La primera palabra es decir, si Jesús habla de una semilla que cae en la tierra, que se muere, si no muere, queda infecunda. Primero, se ha hecho pequeñito, como un granito de trigo. Es decir, hacerse pequeñito necesita un misionero, un sacerdote, una religiosa, un catequista, esos bien buenongos, sencillos, humildes, amables. No tiene ni pinta de orgullo. Primera condición que dice el Papa, Jesús se hizo pequeñito. Pero todavía no era suficiente, no le pareció suficiente ser pobre, pequeño, andar con unos apóstoles, tener una túnica talar. Eso era todo lo que tenía, no tenía ni siquiera un vestido de paño ni zapatos elegantes, ni decir tengo aquí un cetro para darles órdenes a ustedes, una túnica, eso era todo lo que tenía. Pero le pareció que no era suficiente, dijo el Papa. Para dar fruto, Jesús vivió el amor hasta sus últimas consecuencias, llegando hasta la muerte y una muerte de cruz, y germinando así por la fuerza del amor, dijo el Papa, porque el que ama y cumple su misión, cumple eso que San Pablo recomienda en su primera carta a los Corintios capítulo 13. El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo se puede para la persona que ama. Qué bien interesante el texto bíblico y cómo la Biblia abre el entendimiento de nosotros los seres humanos y nos pone en concordancia cómo es de importante ser humildes, desprendidos y sencillos para poder cumplir excelentemente una misión. Salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.